Bien, amigos del fútbol, amigos de Deportes Misiones, como siempre un gusto poder saludarlos, darle la bienvenida a una nueva jornada futbolística. Aquí en la ciudad de Posadas estamos, en el barrio de Villa Sarita, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, para vivir una nueva jornada de fútbol, en este caso de la Copa Posadeña, torneo que después de mucho tiempo nos dará la posibilidad de vivir lo que será una presentación entre Guaraní Antonio Franco y Crucero del Norte. Después de mucho tiempo el clásico moderno del fútbol posadeño, podremos vivirlo aquí, teniendo en cuenta que ya desde hace un tiempo que no se da en esta posibilidad, ¿no? de ver a los dos equipos. Insistimos, podremos discutir y alguno podrá no estar del todo de acuerdo, o es un poco ambiguo hablar de clásico moderno, seguramente que es así, pero siempre es un placer ver un partido de este tipo y que pone cosas en juego, ¿no? La posibilidad concreta en este caso de seguir avanzando en esta edición de la Copa Posadeña, en esta instancia de cuartos de final en donde se encuentran ambos equipos. En Deportes Misiones TV, como siempre, la idea es poder acompañarlo y por eso nos hemos venido aquí una vez más hasta el barrio de Villa Sarita. Dos equipos que atraviesan una actualidad, una realidad bastante distinta, con lo cual encontraremos dentro del campo de juego precisamente eso, ¿no? Dos equipos diferentes, tal vez y seguramente con un potencial mucho mayor, el de Guaraní Antonio Franco, el hoy local, digámoslo así, aunque esto es a un solo partido, ¿no? Es un torneo que es a un solo encuentro, que se definirá de esa manera y que encontrará el clasificado después de estos 90 minutos y los penales en caso de ser necesario. Pero es un solo partido, estamos en cancha de Guaraní, a pesar de que esto es un terreno neutral, digamos, debería ser un terreno neutral, pero lógico con el acuerdo de ambos equipos, de ambas instituciones para poder jugar en este estadio que hará por supuesto el escenario necesario para un espectáculo de este nivel. Aparecen los árbitros en el campo de juego, terna arbitral que ya está en el terreno, encabezando el árbitro que será encargado de impartir justicia, el árbitro principal. Hablamos de Franco Rioja, árbitro del partido, junto a Facundo Kozlowski y Leonardo Vázquez, los árbitros, y ahí vienen los equipos, o por lo menos viene Crucero del Norte ya a la cancha, el conjunto colectivero, aplaudido por el grupo de hinchas del colectivero que se ha acercado. No es demasiado amplio, no es demasiado numeroso el grupo de hinchas que ha llegado del colectivero. Ahí está el equipo saludando y a la espera estamos simplemente de lo que será el ingreso de Guaraní Antonio Franco también al terreno de juego. Ahí está posando para los reporteros, una tarde claramente, ¿no? Fantástica, ¿no? Con mucho calor, eso es cierto, pero una muy linda tarde a pleno sol aquí en la ciudad de Posadas para disfrutar del fútbol. Sí, con mucho calor seguramente también sentirán esa exigencia en algún momento los jugadores de ambos equipos. Ahí el plantel colectivero, ya Crucero con muchas caras jóvenes, ¿no? Y de los que habitualmente forman parte de lo que es el torneo local, el torneo de la Liga Posadeña de Fútbol, al contrario de Guaraní, que ahí se viene a la cancha, el conjunto franjeado. A la cancha entonces, ahí está Guaraní, que sí aparece con tal vez un mix, pero con nombres importantes, nombres que no han tenido tantos minutos todavía en el Federal Amateur, pero que están dentro de ese plantel para el conjunto de Carlos Marzuk. Ahí está el saludo para los hinchas de Guaraní, que es cierto, han venido en un número menor, pero también acompañan lo que será el partido de hoy. Ahí están los equipos en la cancha y arrancamos a repasar, si les parece, formaciones iniciales para ir conociendo a los 11 de Guaraní en principio, del conjunto dueño de casa, que buscará la clasificación y seguir avanzando en el certamen. Irá con Flores en el arco, con Villalba con la número 2, la 3 para Manuel Roa, la 4 para Domínguez, la 5 para Darío Cardoso, la 6 para Daniel Abelo, la 7 para Báez, camiseta número 8 para De la Cruz, la 9 para Cabral, la 10 para Alan Almirón y la número 11 para Kevin Cliniaug, el equipo que ha determinado Carlos Marzuk para el día de hoy. El entrenador franjeado que tiene la posibilidad, insistimos, de
ubicar en el terreno de juego a varios de los jugadores que están en el plantel del Federal Amateur, que no han sumado tantos minutos, pero teniendo en cuenta que Guaraní tendrá fecha libre, tienen la posibilidad de mostrarse hoy también para su entrenador. Del lado de Crucero del Norte, el conjunto colectivero iba con Matías Márquez en el arco, con Esteban Valenzuela con la número 2, la 3 para Gabriel Brites, la 4 para Lautaro Orellana, la 5 para Santiago Díaz, la 6 para Miguel Almonacid, la 7 para Mullenbach, la 8 para Joaquín Rojas, la 9 para Lucas Yaqué, la 10 para Rubén Perusato y la número 11 para Mauricio Benítez. Así está conformado entonces el conjunto que tácticamente dirige Franco Malfitano y que es el conjunto que terminó de jugar la Liga Posadeña y continuó con los entrenamientos, pensando precisamente en esto, ¿no? En lo que será o el partido que tendrán por Copa Posadeña y que le tocó ser el clásico frente a Guaraní Antonio Franco. Todo listo, solo aguardando la orden de Franco Rioja para que esto comience. En cancha de Guaraní Antonio Franco comenzar a vivir esta edición del Clásico Moderno entre el local y Crucero del Norte. Será Crucero el encargado de poner en marcha el balón. La orden de Franco Rioja ya se juega aquí en Villa Sarita. Es Crucero el que sale con la bola, con Brites. Gabriel que juega hacia atrás, más atrás. Almonacid para su arquero Márquez. Matías despliega el juego hacia la derecha para Valenzuela. La presión es de Alan Almirón. Valenzuela ya le metió largo pelotazo para que marque Domínguez. Iba contra la presencia de Yaque. Ganaba el hombre de Guaraní, devuelve Kliniauk. En retroceso la recuperación es de Orellana, que no quiso complicaciones y le pegó para arriba. Gana Quique Villalba. Se impone la mitad de la cancha para la saga de Crucero. El pase es largo, no habrá conexión. Intentaba Rojas con la proyección de Brites. Primeros movimientos de partido. Primeros instantes de juego para el partido. Arriba iba Alan Almirón, quería y no podía girar por esa pelota Monzón Cabral. Y el lateral es para Guaraní Antonio Franco en ataque. Ya empieza a presionar la franja, intentando tomar las riendas del partido. Alan Almirón, hay una mano en el camino, sí, una mano involuntaria, pero mano en definitiva del hombre de Guaraní. Por eso el tiro libre ahora es para Crucero en el fondo. Estamos a través de Deportes Misiones TV, acompañando en nuestro canal de YouTube esta instancia de cuartos de final de la Copa Posadeña. No se olvide de suscribirse ahí a nuestro canal a través de la campanita, ¿no? Suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder acompañar lo que habitualmente generamos como contenido en vivo. El pelotazo arriba, querían offside que no existía, de Rojas que la aguanta, gira. Intentaba presionar por ahí ya que la pelota se pierde afuera, será saque de arco, en lo que marca el árbitro Franco Rioja. Decía, no se olvide de suscribirse ahí en el canal de YouTube. Puede hacer lo mismo también en el Instagram, ahí nos encuentra como Deportes Misiones. Y acompañar, por supuesto, todo el contenido a través de nuestra página web, www.deportesmisiones.com.ar. Ahí encuentra todo el resumen deportivo en general y encontrará en particular también, por supuesto, lo que suceda en el partido de hoy. Manu Roa para ser el lateral, uno de esos que ha tenido minutos en el presente Federal Amateur para Guaraní Antonio Franco, que este fin de semana, como decimos, tiene fecha libre. Esperará a ver qué ocurre entre Bicop y Nacional de Puerto Piraí mientras juega la Copa Posadeña. Quería Almirón, perdía, pero la tiene Cardoso. La recibe Darío, otro de vasta trayectoria. Para Roa, que mete el centro, es bueno arriba, va Cabral. Offside, no vale. No vale, banderina arriba por parte de Kozlowski, el asistente número 1. Habrá tiro libre. De la manera que uno menos imaginaba podía llegar Guaraní, vino la primera, ¿no? Con un centro para Monzón Cabral. Monzón Cabral que ostenta hoy la camiseta número 9, pero seguramente no es el camino más indicado, ¿no? Para poder buscarlo ahí por arriba, ¿no? Aunque ganó de todas maneras. Ya la tiene en salida otra vez, va Domínguez. Freno de Brian, juega hacia atrás para que la saque Quique Villalba. Para a buscarlo Almirón, gana bien Valenzuela, el capitán de Crucero. Arriba para imponerse, Domínguez. Otra vez offside de Cabral, sí, offside. Ah, no,
Habilitado Monzón Cabral, la dejó corta. Ahí está el primero. Y la sacaron justito. Termina salvando, yendo al suelo. Deslizándose. Justito Orellana. Incluso podía intentar al arco Báez, pero buscó la habilitación. Daba toda la sensación de que Cabral estaba habilitado, pero el juez de línea en la corrida hizo la seña que del otro lado habilitaban. Se viene Guaraní Antonio Franco en el tiro de esquina y se viene también la hinchada más bullanguera de Guaraní que está ingresando en cualquier minuto a la cancha. El centro será de Roa con zurda para que se cierre sobre el arco. La peinaron. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Apareció Quique Villalba para peinarla en el primer palo en la salida del tiro de esquina que ejecutó Roa. La peinó Quique de cabeza en el primer palo y rápidamente saca ventaja Guaraní Antonio Franco. Arriba Villalba de cabeza, nada que hacer allí para el arquero Márquez, que tiró el manotazo pero no la pudo sacar. Rápido se pone en ventaja, gana la franja 1-0, gol de Quique Villalba. Apareció el puente de los experimentados, ¿no? El centro de Roa, el cabezazo de Quique y la ventaja franjeada. Sale Valenzuela, veremos cómo y si puede reaccionar Crucero del Norte, ¿no? A este golpe tempranero que me imagino es todo lo que no deseaba Franco Malfitano, su entrenador, porque lógicamente con la diferencia que hay de jerarquía entre un equipo y otro, la idea seguro era aguantar, tratar de aguantar lo máximo posible, también impacientar con eso a Guaraní y después tratar de buscar algo. Bueno, ahora tendrá que ir a buscar, eso se cae, ese supuesto plan que uno imagina puede tener Crucero, se cae solamente con 4 minutos de partido. Gana Guaraní 1-0 y con esto sigue su avance y se mete en próxima instancia de la Copa Posadeña. Para pegarle al saque de arco vendrá Márquez. Ya le pegó Márquez a la salida desde el arco hasta la mitad de la cancha. Arriba Abelo. Gana bien de cabeza. Intentaba Báez y no podía. Largo para Rojas. Le va a ganar velocidad Domínguez. Peleó y ganó Rojas. Se impuso Rojas. Ahora Domínguez la puntea afuera. Hay lateral. Que será para Crucero. Ya lo va a tomar Brites. Ya lo hizo Brites. Revienta finalmente Báez de zurda. Valenzuela. Valenzuela no sabía si cabecear o controlarla. La terminó controlando. La perdió Rojas. Buena recuperación de Báez. De cachetada. Soltó para Almirón que va. Frenó a Alan. Del otro lado la quiere Cliniau muy solo. Levantó para Cliniau. Buena pelota. El remate. Y a las manos. A la mano del arquero Márquez. Que se queda con ese balón. Controla Guaraní el partido ahora. Donde Crucero tenga que salir. Le queda claro que el espacio será para la franja. Bien, frena Cardoso. Todo el panorama en la cabeza para encontrarlo a Roa. Cliniauk que engancha. Lo encuentra Cardoso y Cardoso lo tiene a Domínguez. Yo viene el amago Darío porque se cerraba justo para marcar Jaquet esa posibilidad de pase. Flores. La categoría habitual de Flores también para jugar con los pies. Para entregársela a Quique Villalba. Domínguez no pudo controlarla. Por eso surge la figura de Almonacid. Largo pelotazo de Almonacid sin problemas. Flores para quedarse con esa pelota y buscar largo a Alan Almirón. Ganó de cabeza a Alan. Y ahora el que no tiene problemas para controlarla es Márquez. Del otro lado, el uno de Crucero del Norte, que pierde por 1-0. Gol de Quique Villalba a la salida del tiro de esquina. Un gran anticipo del hoy primer central de Guaraní Antonio Franco para poner el 1-0 a los 4 minutos y medio de la primera parte. Quique Villalba que aprovecha la oportunidad que tiene, ¿no? Tiene difícil por delante a varios centrales como para aspirar a jugar en el Federal Amateur, ¿no? Lo tiene a Barrientos, lo tiene a Morales, a Velo, Lechner. Atento con Lechner que sí, que Lechner, insistimos, sigue lesionado y algo complicado con esa lesión que no le permitió debutar y no le permite ser una opción para el Federal Amateur. Aquí sale mientras tanto Guaraní con Roa. Roa sí ha sumado algunos minutos en lo que va el campeonato. Escapó muy bien con la gambeta. Roa, caño incluido
Dejó por afuera para Kliniauk. Se manda Monzón Cabral al área. Almirón por el segundo palo. Está sancionando offside. El árbitro a instancias de Kozlowski, el asistente número 1. Y entonces habrá salida desde el fondo para el conjunto colectivero. Crucero del Norte que en otra historia, ¿no? En otro plano de la temporada. Ya sin participación en la Liga Posadeña, habiendo sido eliminado. Ya sin jugar en el Federal A, habiendo sido eliminado. Y con la cabeza puesta en la próxima edición del Federal A, donde ya confirmó varias caras nuevas, varias incorporaciones, viniendo desde el Paraguay. Algún nombre de prestigio inclusive, con pasado en primera división inclusive, del fútbol de Paraguay, para la delantera, por ejemplo. Mientras tanto va armando su plantel de cara a la próxima edición del Federal A, en ese caso, para el conjunto colectivero. Sale la franja mientras tanto. No hubo control en la mitad de la cancha, la perdió De la Cruz. Por eso Jaquet se queda con esa pelota, intenta girar, cayó, parecía falta, es falta. Infracción que cometía Báez. Tiro libre para Crucero y uno imagina que esta puede ser el arma para el colectivero para intentar arrimar por lo menos algo de peligro. Decía, para arrimar algo de peligro al arco que defiende Flores, puede ser la pelota parada. Por ahora ha tenido dificultades Crucero para arrimarse al rectángulo que defiende Eduardo. Y ahora lo puede hacer con la pelota parada para pegarle. Perusato levantó centro al segundo palo a buscarlo a Valenzuela. La quiso bajar a Valenzuela. Bueno, de esta manera no podrá aprovecharlo. Epa. Mirá Valenzuela y Villalba. Y ahora Flores fue para calmarlo al hombre de Crucero. Bueno, ya se encontraron ahí los dos centrales, el autor del gol y aquí el capitán de Crucero. Ya juega Flores, ya la tiene Quique, el goleador de la tarde, Villalba. Le pegó mal y el lateral será para Crucero del Norte, lo va a tomar Brites. Juega Báez, se retrocede bien Emanuel. Para Domínguez, cambio de frente para Roa. Recibe el lateral izquierdo que lentamente recibirá la presión de Mullenbach. Abelo, ya le pegó el pitu, largo y muy buen pelotazo para Alan Almirón. Recibe Alan, pasó Domínguez tocando bocina para el segundo Guaraní. No pudo Kliniauk, que cerraba la tenaza por el centro del área. Y después tampoco Monzón Cabral, que quiso pisarla. Por eso hay recuperación de Crucero. Bien Cabral, yendo al piso para puntearla afuera. Habrá saque desde el lateral para Crucero del Norte. Le pasó muy cerquita al segundo la franja en esta que fue sin duda la mejor jugada del partido, ¿no? Más allá del gol, del córner. Realmente fue una muy buena jugada esta de elaboración para Guaraní Antonio Franco. El que mete por... Opa, falta, sí, necesaria falta de Jaquet, que se tiene que llevar la advertencia del árbitro. Ahí está la jugada, la apertura de Almirón. Es muy bueno el centro de Domínguez. Kliniauk hace todo perfecto, cierra bien, viniendo desde el segundo palo hacia el primero. Y por muy poquito no llegó a esa pelota para marcar el segundo. Acá pedía Jaquet alguna disculpa en contra de Domínguez. Se pasó de vehemente Jaquet, ¿no? Después de trabar muy bien, lo atropelló a Domínguez. Buena salida para Almirón, que entrega mal. Por eso recupera Brite. Va roja, falta. Falta de Domínguez ahora. Bueno, falta, señor árbitro. ¿Ah, no? Ahora va a cobrar falta el hombre... falta del jugador de Crucero. Bueno, me dio toda la sensación que fue falta de Domínguez antes, Lo rodeó, lo tumbó. Y ahora la falta le queda a Guaraní Antonio Franco para hacerlo Lautaro de la Cruz. Ya jugó Lautaro. Ya la tiene Cardoso, el capitán franqueado. Abelo, el hombre que del Federal A llegó a Guaraní Antonio Franco. No ha tenido chance todavía en el Federal Amateur, pero va, tomó la lanza y pasó. Monzón Cabral. Soltó para Kliniauk. Va Esteban. Otra vez para Abelo. Mire dónde quedó Abelo. Quiso devolver a la pared, la perdió. Y a ver si puede aprovechar el espacio que dejaba Abelo. No puede, porque el propio Abelo presiona y recupera. Cardoso. Pelotazo para Alan Almirón. No es bueno. En realidad lo buscó a Báez. Mullenbach.
Recibe Orellana. Valenzuela, ahí está el capitán del colectivero, hacia el amago. Busca a Mullenbach. La peina media, va otra vez contra Roa. Gana bien Roa. Orellana se terminó peleando con su propio compañero por esa pelota con Santiago Díaz. El balón se pierde afuera y por eso la salida será para Guaraní Antonio Franco. Estamos en Deportes Misiones TV, atravesando los primeros 14 minutos de partido. Gana Guaraní 1-0. La definición fue de Quique Villalba, la salida de un tiro de esquina. Decir que gana bien, a ver si uno lo pone en la balanza. Ha sido mejor Guaraní en estos primeros 14 minutos. Sin exagerar demasiado, ¿no? Pero generando la del gol y una chance muy clara también con Kliniauk. Ha sido un poquito mejor que Crucero. Arriba de cabeza para devolver y rechazar en el fondo. Almonacid la sacó al lateral. El segundo central de Crucero. La quiere Almirón. La quiere Cabral. Caía Almonacid. Levanta Díaz. A buscar la Baez. Valenzuela. Cabral. Enganchó Monzón Cabral. Salió Rojas. Domínguez. Cabral hizo el amago y pasó. No pasó. Porque lo marcó bien Brites. Yendo al suelo. Sacándolo al lateral. Lateral que será para la franja. Para el conjunto que dirige Carlos Marzuk. Que se queda en las cercanías del área cuando vemos cómo ingresa el público, el grueso del público de Guaraní Antonio Franco, cuando van 15 minutos y se perdieron el gol, ¿no? Los muchachos de Guaraní. El lateral que vino al área, arriba Almirón no pudo. Valenzuela, puntazo y afuera de Valenzuela para que sea otra vez salida, para que sea otra vez lateral para Guaraní Antonio Franco. La pelota que se escondió, que buscó la manera de esconderse en el techito del banco de suplente de Guaraní. Ya está en mano de Domínguez. Almirón. Alan la rebotó bien para Domínguez, que puede levantar el centro, o eso intentó por lo menos. Justo llegaron los muchachos a la tribuna, justo para devolver la pelota. Los hinchas de Guaraní Antonio Franco, que recién ingresaron, recibió ese pase de Domínguez, uno de los integrantes de la hinchada más bullanguera de la franja. Y por eso la pudo devolver rápida. Saque de arco para Crucero del Norte, que ya hizo Márquez. Largo a la mitad de la cancha, al borde del área de Guaraní para que gane bien de cabeza Villalba. Orellana no la pudo controlar, tampoco Cardoso, se la quedó Kliniauk. Roa, la regaló Roa, Díaz. Otra vez Roa, enganchó muy bien Manu Roa, salió con categoría. Después se complicó y la terminó regalando, por eso Almonacid devolvió. De zurda para que la tenga Flores. Sin problemas el uno de Guaraní Antonio Franco, que por ahora no ha tenido laburo. Está muy tranquilo por ahora. Ya salió Flores, cachetada de la pierna zurda para que en el pie zurdo la reciba Roa. Abelo mira a Crucero, por ahora no presiona, por eso Guaraní controla. Y juegan con Flores. Hacía un poco de sombra, ya que no más que eso. Pelotazo de Flores para buscarlo. Alan Almirón, que va arriba contra Brites. Gana el lateral izquierdo de Crucero, pero surge de la Cruz para recuperar para la franja. Buen robo de Almonacid, el rebote. Se resbaló en el centro del área Valenzuela. Tuvo suerte después porque la pudo recoger Márquez. El resbalón del capitán de Crucero casi genera una buena chance para Guaraní. Márquez. Arriba para que busque Jaqué. Gana Velo. Aquí está Jaqué. Era Mullenbach el que buscaba. Devuelve de zurda hacia arriba Roa, la va a buscar Rojas, gana Domínguez, pero impone Rojas ahora el cabezazo al área. Villalba para arriba más que para adelante, la quiere Mullenbach. Esa pelota queda viva en el área para que reviente. De media vuelta de la Cruz. La quiere Alan Almirón, pelea con Almonacid. Va Cabral, ganó Monzón Cabral, la tiró larga. Surgió Orellana, la sacó de media vuelta y lo encontró casi que de casualidad a Perusato. Caía Rubén. Por infracción, dijo el árbitro Franco Rioja. Habrá salida para Crucero del Norte, pero ahora el que está caído es Monzón Cabral, jugador de Guaraní Antonio Franco, que quedó sentido en esa pelota que recién disputó. Van a entrar a asistirlo. Está muy dolorido Monzón Cabral, Un choque fuerte contra el zaguero, me parece que fue contra Valenzuela. El zaguero de Crucero del Norte.
Ahí está, atendiéndolo a Monzón Cabral. El golpe parece ser en la cadera, ¿no? En el choque contra Valenzuela. Ahí lleva el spray, ¿no? Porque si no lo pueden dejar en la cancha, será tiro libre para Crucero. Recordemos que la falta la había cobrado con anterioridad a Franco Rioja. Para pegarle el capitán Valenzuela. Yaque y Rojas para pedirla por el segundo palo. Prefiere jugar corta, bien para Díaz. Tiene espacio Díaz. Soltó para Brites. La aguanta Brites. Atrás para Almonacid. Nuevamente para Valenzuela. Ahora el que intenta controlar un poco la pelota es Crucero. La cruzó Valenzuela. Por arriba será difícil. Ganó bien Domínguez. Cliniauk. Cardoso. De la Cruz se molestó con Villalba. La punteó de la Cruz. La sacó Domínguez. El rebote en el camino en la marca de Rojas. Muy activo Rojas en el medio campo de Crucero del Norte. Lateral que vino para Alan Almirón. Ya lo hizo con Domínguez. Y Domínguez la devuelve larga a nadie. Lateral se renueva para Crucero. Volverá Monzón Cabral. Ya está con 11 nuevamente Guaraní Antonio Franco. Ya hizo el lateral Brites. Arriba quería y no podía Mauricio Benítez. Devolvió Quique Villalba. Completó de la Cruz. Levantó Valenzuela. La corre Roa. Va contra Mullenbach. Larga de Roa. Orellana de cabeza. Quería Cardoso. De la Cruz. Abelo. Ahí está el segundo central de Crucero que ya lo busca a Eduardo Flores. Nuevamente Abelo. Tendrá que buscar larga. Largo pelotazo a nadie. Para que la domine sin problemas Valenzuela. Estas particularidades que tiene el fútbol, ¿no? A Abelo en Guaraní Antonio Franco le toca debutar contra Crucero del Norte. Su ex equipo, ¿no? Y con la probabilidad no muy alta de que eso ocurra habitualmente porque hacía mucho tiempo insistimos que nos enfrentaban Crucero y Guaraní. No es tan seguido que se da este choque. Y a Abelo le toca justo, ¿no? Una particularidad. La quiere Domínguez, que va contra Rojas. Gana bien el defensor de Guaraní. La sacó Domínguez. A Monzón Cabral. Almonacid gana de cabeza. Devuelve Villalba. Surge Pelusato. Rubén en este caso. Ahí va otra vez Rubén. Ganó bien de la Cruz. La pisó Almirón. Con el revés del pie derecho lo buscó a Monzón Cabral. Va contra Almonacid. Ganó bien. El segundo marcador central de Crucero. El lateral para Guaraní que va a tomar Domínguez. Ya lo hizo con Almirón. Ahí va Alan. Lo tiene de la Cruz si quiere. También a Cliniauk cortita. Ahí está. Recibe Cliniauk. Corre Domínguez. Habilitado Domínguez. A ver si llega por ese balón. Tiró el centro. Es bueno. Arriba Valenzuela para sacarla de cabeza. Al remate de Almirón. El desvío en el camino. Penal. Penal para Guaraní Antonio Franco. Penal para Guaraní Antonio Franco cuando se metía Lautaro de la Cruz. Adelantó justito la pelota el hombre de Guaraní Antonio Franco. Y recibió el golpe del jugador de Crucero del Norte. No hay mucho para protestar. Ahí el remate, el desvío. Fue a buscar la pelota de la Cruz y Díaz se lo llevó puesto, ¿no? Sin mucho más que reclamar. Está la reiteración, el remate, el desvío en Valenzuela. Va de la Cruz. Llega de la Cruz a la pelota y Díaz se lo lleva puesto. Puede protestar Crucero, de hecho lo hace, pero no hay mucho que decir. Hay penal, hay amarilla para Díaz. Amonestado Santiago, el volante central de Crucero. Y el penal que va a tomar Eduardo Flores cuando estamos llegando a los 23 minutos de la primera parte. Empezará a encaminar el partido Guaraní o no. Eso será respondido por los arqueros de la tarde, porque uno le pega, que es Eduardo Flores, y el otro ataja, que es Matías Márquez. Flores acostumbrado a esto de los penales, acostumbrado al pie a mano, buscará anotar uno más en sus asteriscos de goles en la primera división del fútbol de Posadas.
Eduardo Flores para pegarle a esa pelota. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Gol de Eduardo Flores a los 23 minutos de este primer tiempo. Empieza a sacar ventaja importante, no definitiva, pero importante la franja, con la frialdad en los penales que nos tiene acostumbrado Flores. Definió muy bien, al palo derecho del arquero Márquez, que fue hacia el otro palo. Gana 2-0 Guaraní y habrá un nuevo amonestado en el partido, es el número 3. Hablo de Gabriel Brites en Crucero del Norte. 2-0, ahí la definición de Flores con absoluta suficiencia, ubicándola contra el palo derecho de Márquez. Y Guaraní que ya irá en la búsqueda de uno más, ¿no? La pelota parada le puede significar una muy buena chance para Guaraní otra vez, para pegarle de zurda Roa. Ya desde su pie nació el primero en el gol de Quique Villalba del tiro de esquina. Pasó de la Cruz, va Roa, el centro que vino al segundo palo, arriba de cabeza Valenzuela para sacarla. La saga de Crucero, la gana Cardoso, que se mete al área. Tiene que salir de ella ahora para tener control Darío. Ahí está el volante central de Guaraní con la pelota, en un lugar que por ahí no entiende tanto Darío, ¿no? De tener que gambetear y de espaldas al campo de juego, ¿no? Lo de Darío es tenerla dominada y más de frente al juego. Se le escapó afuera, saque de arco para Crucero, para el conjunto de Malfitano, que pierde 2-0 aquí en Villa Sarita frente a Guaraní. Antonio Franco, que se queda con esta edición de este denominado clásico moderno. Ya le pegó largo arriba, hasta la mitad de la cancha arriba, ahí donde gana Cardoso. La va a correr Báez, la ganó bien Báez, la dejó para Monzón Cabral, que levantó la pelota muy buena para Almirón. No pudo esa pelota, Brites tampoco pudo controlarla Alan. Se le escapó el balón, Brites lo marca, la tira afuera y se la lateral para Guaraní. Ya lo hizo el mismo Almirón para Kliniauk. Está Kevin retrocede juego para Abelo. Abelo de primera, ya lo habilita Roa. Y Guaraní comienza otra vez con el control de la pelota. Buena marca de Mullenbach, en definitiva, para sacarla afuera. Y lateral para Guaraní, que ya se ha hecho gobernador absoluto del partido, del terreno de juego, de la pelota, del resultado. Controla absolutamente todo el conjunto de Carlos Marzuca. Abelo ya soltó para Quique Villalba. Quique hacia atrás para Flores. Flores hacia afuera para Abelo. Y Abelo, que esperará por Monzón Cabral. No, prefiere afuera para Báez. Báez lo tiene corriendo a Roa. Prefiere ahora sí con Monzón Cabral. Hizo la pausa. Cardoso lo tiene de la Cruz cortita. Prefiere por afuera para Quique Villalba. Mirá dónde está Quique, el primer central de Guaraní, que gana 2-0 y mete a su primer central en pleno terreno enemigo. Para De la Cruz, hizo bien el aguante De la Cruz, giró, habilitó a Báez, la controló a media. Báez va contra el arquero y cerquita del panal. Pasó Márquez. Se le fue larga la gambeta a Báez. Se le fue cerca otra vez del tercero ya a Guaraní. Antonio Franco, que, insistimos, a gusto y placer domina este primer tiempo. No encuentra los caminos Crucero para siquiera acercarse al arco que defiende Flores. Que la pasa realmente muy tranquilo. Arriba Abelo de cabeza. Orellana del otro lado para Crucero. La presión de Roa para intentar ganarle esa pelota a Benítez. Y lo lograron en definitiva. Abelo, que lo invita a salir a su arquero. La tiene Flores. Cardoso. Roa. Abelo. Se despliega Quique Villalba para recibirla. Antes, la estación Flores es obligatoria para el zurdo, autor del segundo gol del partido. Flores de penal le da la ventaja mayor a la franja. Ya Quique Villalba sale. Bien para Domínguez. La levantó Domínguez. Marcó Brites yendo al suelo. Habrá lateral para Guaraní. Antonio Franco. Cambió de lado Kliniauk con Báez y eso ha sido importante en el partido. Digo, porque Báez no se estaba encontrando por la derecha, aparece más activo por el otro sector. Kliniauk lo estaba haciendo bien por la izquierda, pero a Báez me parece que le cayó bien el cambio. Ya lo hizo Domínguez, Almirón. Otra vez para Domínguez, la dejó con Kliniauk. Almirón intentó jugar hacia atrás con Quique Villalba. El rebote finalmente es en el hombre de Guaraní. Es lo que dice el juez de línea. Yo
No estoy de acuerdo. Para mí lateral era para Guaraní, más allá de lo que sancionó el asistente número 1, Facundo Kozlowski. Reventó Quique Villalba para arriba, sin miramientos. A ver si baja algún día esa pelota. La bajó Valenzuela. Almonacid le pegó mal. Y la pelota se pierde afuera. Se pierde lo que será en definitiva lateral para Guaraní Antonio Franco. Definitivamente ya la franja juega en terreno enemigo. Permanentemente, no puede salir Crucero del Norte. Hasta acá viene a presionar Villalba, en esta no pudo. La soltaron larga, ahora sí para la corrida de Benítez y va Rojas también. A la cobertura viene Abelo, tiene que cruzarse Abelo, la gana Abelo. Ahí está el segundo central de Guaraní, ya le devolvió la pelota a Domínguez. Abelo, Kliniauk, otra vez Abelo. La metió larga, Abelo para corrida de Monzón Cabral. Devuelve Valenzuela. Arriba Cardoso, no pudo Cardoso, cayó frente a Díaz, fue falta de Cardoso, sí. Hubo infracción de Cardoso en contra de Díaz, será tiro libre para Crucero del Norte. Cardoso, capitán de Crucero, fue a solicitarle disculpas a Díaz. Me da la sensación desde acá que las aceptó, más allá de que le duele absolutamente todo al 5 de Crucero. Tiro libre que va a tomar el número 3, Brites. Crucero por arriba es el camino que más o menos puede encontrar para intentar por lo menos ver cómo está con las manos hoy Flores, pero que con el pie está muy bien, ¿no? Con las manos no tenemos idea. Bueno, por lo menos descolgando este centro le va bien, ¿no? Pero una pelota absolutamente sencilla para la jerarquía de Eduardo, que salió muy bien. Después la pelota está habilitado, ¿eh? Ah, ¿no? Sí, señor. No está habilitado, ¿no? Báez corría, inhabilitado, según Kozlowski. Será salida desde el fondo entonces para para Crucero, perdón, que pierde 2-0 frente a Guaraní Antonio Franco cuando estamos en 30 minutos de esta primera parte. La salida será de Márquez. Pelotazo largo de Márquez, arriba para buscarla Quique Villalba, la peinó, se la tiró de esquina. Habrá córner para Crucero del Norte, que, como lo venimos apuntando, es la manera que tiene, ¿no? Con la pelota parada, de intentar por lo menos arrimarse al arco que defiende Flores. Para pegarle Rubén Perusato a esa pelota con pierna derecha. El centro que vino de Perusato arriba para sacarla en el primer palo. La peinaba hacia el propio Cardoso sin problemas. Flores la quiere larga Monzón Cabral. Para él es el intento de Flores, no es bueno. Brites no pudo, se la quedó Monzón Cabral, que tiene que encarar solo contra el mundo. La tiró larga, sale Mar, que lo cubrió bien el arquero. Por eso será saque desde el arco para Crucero del Norte. Abierto la quiere Valenzuela. Márquez va a preferir pegarle largo, me parece. Ya lo hizo Cardoso y Villalba para ir por esa pelota. Ganaba Benítez, se la queda Flores. Salía con Abelo. Abelo ya se la entregó el capitán Cardoso a domicilio. El giro de Cardoso. Abelo. Flores de primera para que reciba Quique Villalba. La quiere Kliniauk. Prefiere con Domínguez. Levantó Domínguez para Cardoso. La pausa de Darío. Afuera para Almirón. La quiere Kliniauk. Recibe Kliniauk. Intentó de vuelta para Almirón. La terminaron perdiendo en el camino. Aguanta la pelota Jaqué. Sigue Jaqué. Se escapó con esa pelota que no se fue. Sigue Jaqué. La quitó Villalba y después Jaqué le cometió falta. Habrá tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Se enoja Quique Villalba por la infracción del 9 de Crucero. Se la salida desde el fondo para Guaraní. Ya la hicieron. Abelo la tiene. Reclama que se arrime de la Cruz para jugar. Roa metió el pelotazo para Monzón Cabral. Giró Monzón, no pasó nada. Franco Rioja lo marca así. Iba Perusato, soltó para Díaz. Perdió con la marca de la Cruz. Fue con todo de la Cruz ahora. Y con la mala suerte de la Cruz, que se le cayó encima el número 9, Jaqué, que quedó lesionado de todas maneras.
Tiro libre que será para Guaraní porque había una falta previa según sancionó Franco Rioja. El tiro libre será franqueado para darle Cardoso. Para jugar con Abelo, no tiene prisa. Gana bien Guaraní 2-0, controla el resultado, la pelota, el terreno, controla el juego. El equipo dirigido por Marsuk. Cardoso para Domínguez. La quiere Alan Almirón en cortada Kliniauk. La pelota iba para el segundo, pero no hubo contacto. Salía Rubén Perusato. Recibió la falta de Almirón. Será tiro libre para Crucero del Norte. Almirón algo le dijo a la pasada a Domínguez por ese pase que no tuvo éxito para Kliniauk. La quería él cortita. 34 los minutos de esta primera parte. El pelotazo arriba, Domínguez. La quiere Kliniauk. La bajó para De la Cruz. Mano de De la Cruz. Sí, mano de De la Cruz. Primero con la cabeza, después con la mano. Tiro libre para Crucero. Veremos si otra vez intenta el puente aéreo el equipo dirigido por Franco Malfitano, que hasta aquí no ha podido, insisto, probar la tarde de Flores atajando. En el arco propio no la ha probado. El arco propio de Guaraní. En el propio, si hablamos del de Crucero, sí. Porque Eduardo Flores es autor del segundo gol de tiro penal. Pasó Brites, Perusato para pegarle y buscarlo a Valenzuela. Nada, ni Valenzuela ni Benítez, que llegaban por el segundo palo. Ya la jugaron para Abelo. Flores lo tiene a Cardoso, más abierto aquí que Villalba. Lentamente intenta presionar Crucero, por eso Villalba invierte juego para Abelo. Abelo lo busca a Báez. Báez la jugó hacia adelante de primera y la terminó perdiendo. Perusato, Ruen en este caso. Pelotazo arriba, Domínguez. Le gana a Rojas, Kliniauk da una mano. La quería bajar Kevin. Va Díaz, trabó y ganó Kevin. Buena lucha para él, pero después no pudo con Perusato, que la levantó bien para Mullenbach. Recibe Mullenbach, resolvió bien Mullenbach ante la marca de Roa. Ya derivó en Orellana, otra vez para Mullenbach, que va hasta el fondo. Entra ante la marca, tiró el centro, el rebote y la pelota que se pierde afuera. La marca fue de Abelo y será pelota al rincón para Crucero del Norte, que pierde 2-0, que quiere el descuento antes que se termine esta primera mitad, a la que le van quedando 9 minutos. Para darle Rubén Perusato a esa pelota, hay 2, 4, 6 camisetas de Crucero en el área enemiga. El centro que vino al área buscando a Valenzuela. Buena marca en retroceso de Domínguez para quitarla y a correr con Almirón. La tiró larga y se fue. Dejó uno en el camino. Después debe frenarse porque está muy solo contra el montón de defensores de Crucero. Giró Almirón. Roa. Y Roa para Flores. De la corrida de Almirón a este control del uno de Guaraní, Antonio Franco, autor del segundo gol. Recordemos que el primero lo hizo Quique Villalba, ¿no? Uno de cabeza y el segundo de penal. Ahí están los relevos de Guaraní, Antonio Franco, con los movimientos precompetitivos. Rápido le digo que Forza, Barrientos, Millán, Benítez, Méndez, Barreto y Caruso son las alternativas que tiene el conjunto de Carlos Marsuk en la mitad de la cancha. La requiere y la recibe Márquez para pegarle a esa pelota. Largo derechazo. Arriba irá Abelo para ganar una vez más. Gana bien, firme. El segundo pisó la pelota y se cayó Cardoso. Y se viene Rojas a ver si puede armar. Se apuró Rojas. Bueno, un intento por lo menos de Crucero para probar, decíamos, la consistencia de los guantes de Eduardo Flores. En esta seguramente no lo hará porque el tirito fue muy sencillo y se quedó bien con esa pelota. Ahí la imagen de la hinchada franjeada, presente con la bandera argentina también, ¿no? Palpitando un poco lo que se viene en un par de días con el Mundial. Esa combinación de los colores de la franja con la celeste y blanca. Presente en esta tarde, hermosa tarde, mucho calor, pero hermosa tarde en Villa Sarita. Intenta Monzón Cabral, ganó muy bien, se metió al área, el centro atrás, no pudo Kliniauk con zurda.
Se pierde una chance Guaraní y a ver Crucero. Rojas con la pausa frente a De la Cruz. Ya soltó para Díaz. La quiere Mullenbach, abierto en la derecha para él. La pelota está habilitado Mullenbach. Escapó Mullenbach. La marca es de Roa. Se mete al área, la termina perdiendo. Retrocede y gana bien Cardoso. Ahora Abelo. La quiere Kliniauk. Abelo prefiere el cambio para Alan Almirón. Kliniauk antes. Ahora sí. Almirón para Domínguez. Y va Domínguez, cruzó Domínguez, se subió a la moto y cruzó Domínguez. Y va Domínguez y lo ven otra vez. Quiso con él, va, es el rebote. Va otra vez Emanuel. A la marca de Orellana, no tiene compañía. Tiene que girar y entregar atrás para que juegue Roa. Se arrima Cardoso, recibe Cardoso. Está De la Cruz. Hace el aguante Cardoso. Lo veía tomando de la camiseta Mullenbach. Ya la tiene Abelo. Afuera para Roa. Intenta atacar Guaraní al centro del área, que vino el cabezazo. Se pierde afuera. El cabezazo de Báez. Ahí vemos a la hinchada y piedra libre en la hinchada para jugadores de Guaraní, para Cristian Barinaga. Ahí está también, lo veíamos a Enzo Bruno también, que andaba por ahí en la tribuna. Bueno, jugadores de Guaraní que, no en el caso de Enzo, pero sí, por ejemplo, en el caso de Cristian, que hoy no están convocados, pero han venido a acompañar al plantel, al equipo que sí está jugando y que por ahora está ganando. Cuando estamos llegando a los 40 minutos de esta primera parte, hay tiro de esquina desde la derecha. Así nació el primer gol del partido, porque de una jugada similar a esta vino el gol de la apertura de Quique Villalba para el 1-0. Veremos qué pasa ahora para pegarle Roa otra vez. Veremos si busca la misma configuración en el juego o no. La cambiaron porque se viene Domínguez para la pelota al centro, el segundo palo, arriba sale el arquero. ¡Ay, salió muy mal Marque! No encontró nada, un rebote. Le va a quedar a Roa para darle de zurda, le pegó Roa. El desvío Benítez y pegó el grito para recibir. Ah, no hubo buena habilitación de Benítez porque corría solo Jaqué. La quiso y no pudo controlar esa pelota Quique Villalba. Recupera Cardoso, De la Cruz. Otra vez Cardoso, y Cardoso no quiere complicaciones y se la entrega a Eduardo Flores. Y del otro lado también, ¿no? El fanático de Crucero alentando a su equipo a pesar de la derrota. Ahí está, sin remera, revoleando el trapo por el calor también, ¿no? Bueno, caído un hombre de Crucero mientras tanto en la mitad de la cancha, sintiendo algún golpe producto de la fricción ahí en el terreno de juego. Y aprovechan los jugadores en su mayoría para refrescarse, ¿no? Insistimos, una tarde muy calurosa que realmente se siente aquí en Villa Sarita. Ya recuperándose el hombre de Crucero del Norte, ya levantándose después de ser asistido, me parece es Mullenbach, ¿no? El que está ahí dolorido. Estamos en 42 prácticamente de juego. Me parece que no puede seguir Mullenbach, ¿eh? Directamente al banco de suplente Mullenbach. Lesionado, entonces no podrá seguir en el partido. Veremos qué modificación hace Franco Malfitano. Acá la tiene Kliniauk. El taco de Kliniauk. Cerró justito los pies para quedarse con la pelota. Brites la sacó bien Díaz. Benítez controla, Cardoso le gana. De la Cruz. Abelo, Kliniauk. La quiere Báez, prefiere con Roa, muy solo Roa por aquel sector. Ahí donde no está Mullenbach precisamente en esta jugada para marcarlo. El centro vino arriba, el cabezazo bien de Almonacid para terminar sacando esa pelota. Va a entrar con la número 18 Axel Rodríguez a la cancha. Ya la sacaron larga, no hay nadie de Crucero, simplemente para que gane Abelo de cabeza y se la entrega a Flores. Se vendrá Rodríguez entonces a la cancha con la número 18 por el lesionado Danilo Mullenbach. Cuando estamos casi en el cierre del primer tiempo. Ya juega Abelo, perdón, es Cardoso, el capitán para De la Cruz. De la Cruz para Quique Villalba. Quique se la devuelve a De la Cruz. Ahí está Lautaro. Cabeza levantada para él, para entregársela a Domínguez. Kliniauk. Villalba. De la Cruz.
a Velo. La quiere Cardoso, recibe el capitán. Nadie lo presiona. El que corre es De la Cruz. El pelotazo largo que vino para encontrar a De la Cruz. No, lo encontró antes a Márquez. Y Márquez dio para Díaz. Se mueve Díaz. Va por bajo. Bien la hizo en esta Benítez. La armaron bien para la corrida de Yaqué. Domínguez muy rápido y lo va a alcanzar. Y va Yaqué. Aplicó la pausa. Yaqué cayó. Falta. Tiro libre para Crucero. Que esta la armó bien el colectivero. Con un par de pases de primera consecutivos para encontrar la corrida de Yaqué. La amonestación será para Domínguez. No estoy tan de acuerdo con la tarjeta, a lo mejor, de Domínguez, ¿no? Fue falta, es cierto, pero no estoy tan de acuerdo con la tarjeta. Mientras tanto, se realiza el cambio. Ya entró a la cancha, como decíamos, Axel Rodríguez con la 18. Se retiró lesionado Mullenbach. Insisto, falta de Domínguez y puede haber habido, pero no sé si era para tarjeta. El tiro libre, de todas maneras, será para Crucero y eso es lo más importante. El colectivero busca el descuento. Pierde 2-0, estamos en 34-40. Quiere descontar, quiere que se arme el partido. Habrá uno más por indicación de Franco Rioja. Cuando estemos en 45, el centro vino al segundo palo. Arriba el cabezazo defensivo justito para cerrar de Roa. Cruza toda la cancha Rubén Perusato para pegarle a esa pelota. El cuarto tiro de esquina que tiene Crucero en lo que va del partido. No los ha podido aprovechar, o en todo caso los ha defendido bien. El equipo colectivo del centro, muy solo Valenzuela. Se lo perdió Valenzuela, Se lo perdió Valenzuela, el cabezazo muy solo del capitán de Crucero. Le pasó cerca el descuento el conjunto visitante, con lógica, lo más claro que ha tenido. Decíamos, en la pelota parada a lo mejor puede ilusionarse Crucero para intentar algún descuento. Muy solo Valenzuela, mire, le ganó en la corrida a Villalba, metió el cabezazo, nada que hacer para Flores, Unos centímetros más abajo y Flores salía retratado en la foto. Cardoso lo deja correr para Quique Villalba. Corre Cliniauk, prefiere corta con Almirón. La tiene Alan, la quiere Domínguez. Intentó girar Domínguez, no pasó nada. La pelota fuera, lateral que será para Guaraní. Y el árbitro dice, cuando llegamos a los 46 minutos, 10 segundos, que se acaba de terminar el primer tiempo. Final de los primeros 45 minutos, aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco. La Franja le gana 2-0 a Crucero del Norte por la definición de Quique Villalba a los 4 minutos 30 segundos del primer tiempo. Y la definición luego de Eduardo Flores de penal a los 23 minutos. Penal que le cometieron a Lautaro de la Cruz. Se terminó la primera parte. Guaraní va imponiendo la mayor jerarquía, de su plantel en los primeros 45 minutos. Hace la diferencia y se va al descanso con cierta tranquilidad. Y al descanso también nos vamos nosotros a una brevísima pausa. En un ratito nada más estamos de vuelta para compartir con ustedes la segunda parte. Por ahora, a semifinales de la Copa Posadeña se clasifica Guaraní Antonio Franco. Le gana 2-0 a Crucero del Norte. Pausa y venimos.
al estadio de Guaraní Antonio Franco, donde lentamente lo hacen también los protagonistas. Ya está Guaraní en la cancha, el conjunto franjeado sin cambios, por lo que puedo observar para este segundo tiempo, después de lo que ha sido la primera parte con esta victoria parcial de 2-0, una victoria que la fue construyendo desde el comienzo Guaraní, ¿no? Con el dominio que buscó tener de las acciones y que consiguió con el correr de los minutos, más aún a partir de la definición de los 4 minutos de Villalba con ese golpe de cabeza a la salida de un tiro de esquina para abrir el marcador. Vuelve Crucero, también el colectivero, que en la primera parte ya realizó una modificación, ¿no? La salida de Danilo Mullenbach por lesión para el ingreso de Axel Rodríguez, que da la sensación también que es hasta aquí el único cambio. No habrá modificaciones en el entretiempo para el conjunto que tácticamente dirige Franco Malfitano. Ya están los protagonistas, está Franco Rioja. Falta solamente la pelota, que en este caso la cedió el médico, el facultativo, que estaba con el balón. Ya va a quedar todo listo para arrancar el segundo tiempo entonces. Franco Rioja, que habla con algo con su colaborador, el asistente número 1, que es Kozlowski, para ver que estén todo en condiciones. Tema pelotas parece, bueno, ahí apareció otra. Y ahora sí, todo listo cuando lo decida Franco Rioja entonces para que comience la segunda parte. Hace sonar el silbato, segundo tiempo en marcha. Pelotazo de Darío Cardoso para que la termine devolviendo Orellana. Gana Roa de cabeza, Báez otra vez para Roa. La pelota estaba afuera y por eso será salida en el lateral para Crucero del Norte. Ya lo hicieron para que la busque Benítez. Ganó Roa. Monzón Cabral. Surge la figura de Valenzuela. Entregó Valenzuela para el ingresado en la primera parte para Alex Rodríguez. No podrá con la presencia de Domínguez. La sacó larga Domínguez. Almonacid devuelve de zurda. Otra vez Domínguez. Perusato. Ahí está Rubén. Hace la pausa. Intenta girar. Se complicó ante la marca de los hombres de Guaraní. La terminó perdiendo. Domínguez clarifica con Cardoso. Cardoso la tiró larga para la corrida de Alan Almirón. Corre también Báez. Pedían mano y la ha sancionado el árbitro Franco Rioja. Por eso la salida será para Crucero del Norte. Ya le hicieron. Se renueva el lateral, que será para Crucero del Norte. La falta en contra de Benítez y el tiro libre que va a tomar una vez más Perusato. Tiro libre que, como decíamos, va a tomar Perusato con derecha. Atención a la posibilidad que tiene el colectivero de intentar el descuento en el arranque del segundo tiempo. Franco Rioja, que habla algo con el banco de Guaraní. El centro que viene arriba la va a buscar Domínguez, antes Cardoso. Despeja el peligro. Tiro libre será de Flores. Ahí está Eduardo, ya soltó para Darío Cardoso. El capitán de Guaraní con el control. Falta parecía de Benítez. Dijo que no Franco Rioja. A jugar, la tiene Benítez. Después casi la pierde con De la Cruz. Da la mano Báez para recuperar. Decía falta contra Cardoso.
Ya se la lleva Cliniauk, escapó bien y la buscó larga para Domínguez. Toda la velocidad del lateral derecho de Guaraní, pero bien. Llegando al Monacil para cortar esa pelota. Sacarla al lateral. Que será en definitiva para Guaraní Antonio Franco. Para hacerlo lateral está Domínguez, se mueve Cliniauk. Prefieren al área con Alan Almirón. Bueno, vaya uno a saber qué quiso hacer Domínguez porque la puso directamente en el saque de arco para Crucero, que ya lo hizo. Orellana, abierto la quiere Rojas, prefiere con Perusato, la presión es de la Cruz. La presión es de la Cruz, va a ganar de la Cruz, no pudo. Díaz. Axel Rodríguez a correr con Brian Domínguez. Va a ganar el hombre de Guaraní, la cubre a la pelota en la salida al lateral que va a tomar la franja. La quiere Cardoso, ya la jugó mal Cardoso. El lateral se renueva y será para Crucero. El lateral que vino devuelve Quique Villalba de cabeza. El lateral que vino, hay falta arriba. Jugador de Crucero, mientras vemos a Franco Malfitano hablando con uno de sus colaboradores, seguramente pensando en alguna modificación, ¿no?, para el correr de los minutos de este segundo tiempo. Mientras tanto, intenta recuperarse. Hay amonestación para el jugador de Crucero, para Yaqué, para el número 9. Amonestado Yaqué. Ah, no, perdón, es el número 11, Benítez, el amonestado. Ahí está. Recibió la tarjeta Benítez. Entonces, uno más en Crucero, que ya lo tiene a Gabriel Brites y a Lautaro Orellana. Los amonestados del conjunto colectivero. Domínguez del lado de Guaraní. El pelotazo largo que viene arriba. Gana Yaqué de cabeza, la quiere Rojas. Parecía mano. Devolvió a Velo justito sacando la pelota. Tenía falta el jugador de Crucero, no pasó nada. Viene Benítez con la pelota, no la pudo controlar Benítez. Está muy dolorido. Jugador de Crucero que fue al cruce con Abelo. Deberá parar el juego Franco Rioja, si es que se entera que está lesionado el hombre de Crucero. Sí, ahí está. Rojas me parece que es el que está caído. Más que Abelo llegó al balón y después lo terminó golpeando. Ahí está. Caído Rojas. Con lógica lo debe conocer a Abelo, ¿no? El que juega esa pelota es Roa, la va a perder. Buena marca de Benítez, soltó para Yaqué. Se viene Crucero, Yaqué le quiso pegar al arco, evidentemente, ¿no? Ya lo hizo Eduardo Flores al tiro libre. Sale Guaraní, Antonio Franco. Con esa pelota, falta. Tiro libre que será para Guaraní, Antonio Franco, que irá en la búsqueda del tercero. Amonestado por la infracción al Monacid del número 6 de Crucero del Norte. Será tiro libre franjeado. Un tiro libre con mucho peligro, que va a tomar Roa seguramente, me imagino, ¿no? Perfil perfecto para un zurdo. Aunque está Lautaro de la Cruz también, pero le va a pegar a Roa, no hay nada que hacer. Más atrás, incluso mejor para el remate. Le da más ángulo para pensar en un posible tiro al arco, ¿no? A Roa.
Está charlando con De la Cruz, pero yo imagino que le va a pegar el zurdo, ¿no? Una pelota que se puede cerrar al arco directamente o buscar un roce en el camino. Ahí está Roa para pegarle, la orden de Franco Rioja, que antes va a llamar a 2 jugadores. Almirón es uno y Almonacid es el otro. El marcador central, segundo marcador central de Crucero. Que ahí está charlando con el árbitro, los dos. Amonestado Almirón por el rezongo. Mientras hay algunas corridas, esto es bueno, de no creer, ¿no? Algunas corridas en la tribuna de Guaraní. Gente que está saliendo del estadio. El tiro libre será para Guaraní, Antonio Franco. La orden del árbitro. Ya le pegó Roa al centro pasado. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. El centro que vino pasado. Báez en el camino. Me da la sensación que es el que logró desviar y acaba de convertir el tercero para Guaraní, Antonio Franco. Ahí está. ¿La toca Báez o no? Tengo mis dudas, ¿eh? Lo fueron a abrazar todos a Báez. Y ahí está la jugada. Es el 3-0 para Guaraní, Antonio Franco. Ahí está el centro, veremos. El centro. Báez hace el movimiento, me parece que sí, ¿no? Báez entonces para anotar el tercero a los 10 minutos del segundo tiempo. Ahora sí, Báez empieza a liquidar la historia. Anota el tercero, gana Guaraní 3-0. Está volviendo todo el público de Guaraní. Da la sensación que se ha calmado esta situación que se dio afuera. Según nos decían, hubo gente que se trenzó a golpes, pero da la sensación de que esto se ha calmado. Una pena, insistimos, porque no hay demasiado público y otra vez con algún inconveniente. No sé si esto continúa, ¿no? La tiene Cardoso, mientras tanto, para Quique Villalba. Gana Guaraní 3-0. Cardoso, ahí está Darío, entregando para Quique Villalba por la derecha. El centro de Villalba es muy pasado, quiso meterlo para Alan Almirón por el segundo palo. Habrá saque desde el arco para Crucero del Norte. Guaraní que ya ha encaminado el partido. Con esta victoria parcial por 3-0. Hay cambio mientras tanto en Crucero del Norte. Se vino a la cancha el número 17, Maragato. Se retiró Benítez con la número 11. Quería Abelo. Después intentaba Maragato. La pelota se pierde afuera. Será lateral para Guaraní, Antonio Franco, que va a tomar Roa. Ya lo hicieron para Darío Cardoso. Ahí está el capitán de Guaraní. Para Almirón. Almirón de primera la deja para Quique Villalba. Villalba, uno de los goleadores franjeados en esta tarde, anotó el primero. El segundo fue de Eduardo Flores de penal y hace un ratito Báez de cabeza el tercero. Gana 3-0 y va Kliniauk. Con esta pelota soltó para Alan Almirón, la levantó para Domínguez. Ahí está Brian. El pie a pie lo propone contra Brites. La pausa, levanta el centro de zurda al primer palo. El arquero con dudas otra vez. ¡Báez! ¡Ay, Báez, querido! Lo que acaba de perderse Báez.
casi que no tiene nombre, ¿no? Lo quiso matar, quiso romperle el arco al arquero Márquez y no hizo más que tirarla afuera, que desperdiciar una muy clara chance para el cuarto. Ahí está, mire el centro, la duda de Márquez. La dejó servida, Báez, un penal en movimiento tuvo, la mandó a la nube, le pegó para arriba directamente. Ganaba Villalba, recibió el golpe arriba. Si el árbitro lo amonesta, se tendrá que ir Jacquet. Ah, Jacquet no está amonestado todavía. Pero manotazo arriba. Flores que va a hablar con Jacquet. Ahí está Quique Villalba, que ha tenido un par de encontronazos, bien digo, con el delantero de Crucero. Ahí por eso le reclama, ¿no? Villalba le dice, bueno, me venís a pedir disculpas, pero me estás pegando toda la tarde. No aceptó la disculpa Quique Villalba. Tiro libre será para Guaraní. Ya lo hicieron para Cardoso. Soltó por abajo para Monzón Cabral. La gambeta de Monzón Cabral frente a Maragato, que hizo lo propio con Perusato, con Rubén y terminó perdiendo. Y va Maragato. Buena marca de Domínguez. Kliniauk. Soltó Kliniauk. La perdió. Perusato. Largo de Perusato para Abelo. Retrocede Abelo. Pelotazo de Quique Villalba, largo para buscarlo a Domínguez. La bajó bien Domínguez para Alan Almirón. Intentó girar, trabó. Y la pelota se pierde afuera. Será para Guaraní en definitiva. 3-0 gana la Franca, que prepara su primera modificación del partido. Se vendrá el número 17 a la cancha, se vendrá Barreto. Me parece se va Monzón Cabral. Sí, se va Monzón Cabral. Se va el número 9. Ha aplaudido Monzón Cabral y me parece con algún golpe, ¿no? Porque viene ahí que como intentó correr para la salida y venía con alguna dificultad. Ahí está Monzón Cabral afuera. Se vino Barreto a la cancha entonces. Y ya la fue a buscar, ahí la recibe. Barreto intenta aguantar frente a Maragato. Atrás para Domínguez. Un rebote. Rubén Perusato. Kliniauk. La dejó de taco y la dejó mal Kliniauk. Por eso la pelota se escapa afuera y será lateral de Crucero. Ya lo hicieron, quiso controlar, no pudo Maragato. La perdió Alan Almirón con la pelota. El rebote favorecido quedó Kliniauk, pero con el perfil al revés. Otra vez Almirón de la Cruz. Cardoso, abierto Roa. Cardoso prefiere hacia el sector derecho. Domínguez. Almirón otra vez para Domínguez. Nuevamente para Almirón, favorecido por el pique. Metió el centro. Le pegó mal a esa pelota a Alan. Finalmente la pelota se pierde afuera. Estamos en 17 minutos ya de esta segunda parte. Está ganando Guaraní 3-0. Se está clasificando semifinalista de la Copa Posadeña. Arriba a Quique Villalba. Le ganó a Jacquet. Otra vez para Quique. Tiró el taco. Lo marcó Jacquet. La pelota afuera. Para que reciba Roa. Roa con Abelo. Se le escapó a Abelo. Se la va quedando Eduardo Flores. Otra vez Villalba. Juega Quique. Para Kliniauk, Kliniauk más atrás para que se active una vez más Eduardo Flores. Ya soltó Flores para Abelo y Abelo tiene espacio. La reclama Cardoso, recibe Cardoso. Se presenta Báez. Ahí está Emanuel para jugar esa pelota. Corre Kliniauk por ese balón. Muy buena pelota. Va Kliniauk para el cuarto, pero cubrió justito Brites para que se la quede finalmente el arquero Márquez. Orellana. Rojas, se va a complicar Rojas. Si la pierde Rojas y la perdió nomás, se viene Guaraní. Barreto la tiene para meterse al área con el amago. Ahora para Báez. Roa. La quiere Almirón.
para Alan la pelota, el pase no fue bueno. Por eso del otro lado la recupera Axel Rodríguez. Sale bien Rubén Perusato. Entregó para Rojas y Rojas afuera para Maragato, que jamás la pudo controlar. La pelota se pierde, el lateral será manos arriba para el conjunto colectivero. Para la franja, perdón. Lo va a hacer Roa, ya lo hizo Manu. Abelo. Recibe Quique Villalba. Se presenta y controla Lautaro de la Cruz. Largo el pelotazo de la Cruz, es bueno, ¿eh? Es bueno para Barreto, no la pudo controlar Barreto. Pensó más en correr que en controlar la pelota, por eso se le terminó escapando el balón. Será salida en el lateral defensivo para el colectivero, que pierde 3-0 y que a lo largo del partido no ha tenido hasta ahora ni una sola posibilidad de acercarse con peligro al arco que defiende Flores. Ya la tiene de la Cruz, Almirón, otra vez de la Cruz. Nuevamente Alan, Cardoso. Roa para Kliniauk. Abelo solo y servido Quique Villalba. Así juega Guaraní, así gana Guaraní el clásico moderno aquí en Villa Sarita por la Copa Posadeña, metiéndose en semifinales. Cardoso toquetea, gasta los minutos, gasta los segundos el equipo de Marsuk. No puede presionar para recuperar esa pelota. Crucero quería Almirón, trabó a medias. Mano, había mano de jugador de Crucero. Dejó seguir Franco Rioja. Y ahora se armó el borbollón del que sale Báez con la pelota. La quiere Roa, la recibe Manu. El grito de Abelo, recibe el Pitu. Ya entregó para Cardoso. Afuera para Quique Villalba. Otra vez para que maneje los hilos, para que conduzca el capitán Cardoso. Almirón. Corre Barreto. Intentó ahora con Roa, que se mete al área. Marcó Valenzuela, giró el central, la perdió. Esto vale. La tiene Barreto, le puede pegar al arco. Prefirió con Kliniauk ahora para Almirón. El remate de Alan, que se pierde muy lejos. Será saque desde el arco para Crucero del Norte. Otra nueva chance para la franja. No hubo precisión en el disparo del delantero del conjunto que dirige Carlos Marsuk. Estamos ya en 20 minutos de esta segunda parte. Villalba, Flores y Báez. Flores de penal. El arquero para este 3-0 parcial de Guaraní. Villalba, que ganaba en ese mano a mano áspero, duro, rudo, que mantiene con Jaqué. Levantó Valenzuela, otra vez Villalba. Tiró larga, buena pegada para que corra Kliniauk por esa pelota. Se esfuerza Kevin, evita que se pierda fuera la pelota, pero no que no sea de Crucero. Buena presión de la Cruz, recuperó Lautaro, la quiere Barreto, soltó para él, cerró Valenzuela. Kliniauk, el amago, y ahora sí al arco, no, lo marcaron bien. Recuperación para Perusato. Sacó Rubén. Va Maragato. La quiere Rodríguez. Marca Villalba. Ahí está Quique. Ahí está Abelo y ahora está Flores. Eduardo sin problemas. Y el mismo Flores hace que detengan el partido para que lo puedan atender al jugador de Crucero del Norte, que está caído. Se vendrá con la camiseta número 13. Lo vemos ahí a Fleitas. Veremos si el cambio es por quien está caído. Me da toda la sensación que sí. Me parece que es Brites, el número 3. Ahí está. Brites entonces, el que deberá dejar la cancha. Me imagino, ¿no? Veremos si esto se confirma. 3-0 gana Guaraní Antonio Franco sobre Crucero del Norte en esta Copa Posadeña. Somos Deportes Misiones TV, acompañando el desarrollo del fútbol de nuestra provincia, y en este caso con esta edición del Clásico Moderno aquí en Villa Sarita. Partido interrumpido, insistimos, por la lesión de Brites. Parece ser algo más serio porque está tendido hace un rato. Le cuesta realmente poder levantarse.
Muy dolorido Brites. Dejará su lugar seguramente para que se venga Fleitas, ¿no? El número 13. Ahí está entonces con lo que puede. Se va retirando de la cancha Brites. Ahí está la modificación. Ya se vino Fleitas a la cancha. Se retiró Brites con la número 3 en Crucero del Norte, que realiza su tercera modificación del partido. La segunda obligada, ¿no? Porque recordemos, ya se había retirado lesionado Mullenbach para el ingreso de Rodríguez en el primer tiempo. Ya lo tiene Villalba. Ese balón ya entregó para Abelo. Abelo para Báez. La controla Báez. La presión es de Crucero. Desde Orellana. Abelo nuevamente. Largo pelotazo. Bueno para Barreto. Quiso aguantarlo a Valenzuela. No pudo. Sacó el primer central y capitán de Crucero. Hay desvío en el delantero de Guaraní. Eso es lo que está dando Franco Rioja. Por eso el lateral es de Crucero. Ya lo hicieron. Maragato. Orellana. Otra vez Maragato. Nuevamente Orellana. La tejieron bien. Otra vez el 4. La armaron bien. Buena corrida para Rojas, que va contra Abelo. Levantó el centro. El segundo palo. Y buena arriba el cabezazo para marcar Domínguez cuando quería a Axel Rodríguez. Lo mejor de Crucero en el partido, ¿eh? La armaron bien. La tejieron bien. Terminó marcando. Ahí está caído Brites. Muy dolorido el lateral izquierdo del conjunto colectivero, que ni siquiera pudo acercarse hasta el propio banco de suplentes. Pelotazo largo, la corrida de Kliniauk, que está habilitadísimo. Va Kliniauk, aplicó la pausa frente al recién ingresado Fleitas, le pegó al Almirón. Otra vez a cualquier lado. Ahí está Carlos Marzú, mientras tanto lo vemos al entrenador de Guaraní, Antonio Franco. Mucha tranquilidad, ¿no, Carlos? La tranquilidad que da el resultado y de tener a su equipo en la próxima instancia de la Copa Posadeña, que veremos cómo la podrá encarar también Guaraní en la continuidad del campeonato, en función de su continuidad también en la competencia del Federal Amateur, ¿no? En esta fecha, insistimos, justo le permite la posibilidad de probar a varios jugadores, darle minutos a varios de los que por ahí no juegan tanto en el Federal Amateur, teniendo en cuenta que inclusive tiene fecha libre el fin de semana. Buen cambio para que la tenga el lateral Orellana. La hizo bien frente a Báez. La levantó adentro del área para que corra Yaque. Cerró muy bien Quique Villalba. Hay saque de arco. Finalmente, buen cierre de Quique Villalba. Otro buen avance para Crucero, que por lo menos en los últimos minutos ha llevado el balón con cierto peligro sobre el arco de Flores, aunque no ha podido finalizar. Se vendrán dos cambios en Guaraní. Benítez es uno y Méndez es el otro. En Guaraní, Antonio Franco. Mientras tanto la tiene Alan Almirón. Soltó para De la Cruz. De la Cruz para Cardoso. Cardoso para Domínguez. La tiene Domínguez. Nuevamente Cardoso. Darío, que la juega para Alan Almirón. El giro de Alan. La pausa de Alan. El caño de Alan para entregársela a Roa. Y va Roa, que levantó la cabeza y la jugó otra vez para Almirón. Recibe. La patada de Rojas. Tremenda patada. Impotencia absoluta del número 8, que se lleva la tarjeta amarilla. Amonestado Rojas. Tremenda la patada del número 8, ¿eh? No le gustó la sucesión de toques y decidió poner fin a tanta dulzura, ¿no? Mire, ahí está la patada que le metió Rojas. ¿No? Tremenda. No le gustó el toqueteo entre Almirón, Roa y compañía. Bueno, la modificación es entonces en Guaraní antes del tiro libre. Antes del tiro libre. Uno que se vaya Almirón y el otro que se va es Cardoso. Con lógica, jugadores que, si bien no son titulares, seguramente tendrán andamiaje en el Federal Amateur, entonces a descansar antes de tiempo. Cardoso y Almirón. Se van aplaudidos los dos. Sale Cardoso, entra Benítez, sale Almirón,
Entra Méndez. Y ya están las dos modificaciones en Guaraní. 3 cambios los que ha realizado Carlos Marzouki en lo que va del partido, al igual que Franco Malfitano. Y el árbitro Franco Rioja, que lo amonesta a Yaqué, al número 9 de Crucero del Norte. Para pegarle Lautaro de la Cruz, el centro vino, es bueno, arriba el cabezazo. Márquez abajo, tremenda tapada del 1 de Crucero del Norte cuando Quique Villalba tenía uno más. Corre Maragato mientras tanto, la tira larga. Buena marca yendo al suelo del recién ingresado Benítez. Lateral que vino, la jugó Maragato, quería Yaqué, le ganó Quique Villalba. Benítez, Báez. Otra vez para Benítez, que hace la pausa, gira y juega por la izquierda para Roa. Ahí está Manu. De la Cruz, Benítez. Quique Villalba, abierto, la quiere Domínguez. Villalba prefiere largo, pelotazo para Báez. La recibe Báez, la puso adentro, está Barreto. ¡Oh! La tiró por arriba del travesaño. Se acaba de perder Barreto, el cuarto de Guaraní, en una buena jugada colectiva de la franja, que estuvo muy cerca de anotar el cuarto. Mire el pelotazo, Báez la controló, rápido habilitó al medio. Barreto también con el control le quedó algo arriba y sacó el zurdazo que se perdió por arriba del travesaño. Merecía cuarto gol la jugada de Guaraní, pero no hubo precisión en la definición. Levantó Pelusato, peinó Rojas, recibió Yaqué. Atrás para el juego Orellana, otra vez Yaqué. Nuevamente para Orellana, pero Báez estaba nuevito, ¿no? Recién ingresado. Aire nuevo, más velocidad. Le terminó ganando bien en la cobertura. Estamos en 30 minutos y medio de este segundo tiempo. Gana Guaraní 3-0. Se clasifica semifinalista de la Copa Posadeña. Sigue con el andar perfecto el conjunto de Carlos Marzouki, actual campeón de la Liga Posadeña, actual campeón del torneo provincial de la FEMIFU y en camino en la Copa Posadeña. También en el Federal Amateur, ahí la historia es distinta porque recién ha comenzado la cuestión. Aquí, mientras tanto, el que juega es Méndez, otro de los recientemente ingresados. Cliñauc abrió por la derecha para Domínguez. Domínguez que la dejó para Cliñauc. Ahí está Cliñauc con el revés cambiado, el perfil cambiado, perdón. Le queda todo al revés a Cliñauc de aquel lado, es muy zurdo. Jugaba Méndez, Domínguez. Hizo el amago, salió por un lado, fue por el otro. Cliñauc para darle al arco, se acomodó, le pegó de zurda ahí afuera. Pelota que se pierde al saque desde el arco. Cliñauc me parece que está mirando al banco, a ver. Bueno, le está pidiendo disculpas a Roa. Bueno, para este sector miró, hizo alguna seña. Y acá mientras tanto sale Crucero. Yaqué. Pisa Yaqué. Intenta manejar la pelota. Abrió por la derecha para Rojas. La marca es contra Roa. Ahí la tiene Orellana, perdón, escapó bien. Encontró a Yaqué nuevamente. La dejaron para Pelusato. Levantó Rubén, la bajó de cabeza Roa. Para que la tenga Eduardo Flores, el arquero de Guaraní, sin problemas. Aquí era Velo. Lo tiene aquí que Villalba cerca. Juega Villalba. Se presenta Benítez para pedir esa pelota. Ya domina el recién ingresado. Para otro recién ingresado como Méndez. Aquí era abierto Cliñauc. Arriesgó Méndez con algo de fortuna. Pasó. Dejó para Barreto. Giró Barreto. La perdió. No pasó nada. Sale desde el fondo. Con pelota dominada Díaz. Quería Santiago. Trabó. Perdió. Pelusato lo propio. Surgió Maragato para quedarse con esa pelota. Otra vez Díaz. Ahí está Santiago. Para que juegue Yaqué. Giró Yaqué, lo tiene abierto a Orellana. Prefirió larga para Rojas. Muy larga. Va a controlar a Velo. La revienta Velo, que no quiso complicaciones. Será tiro de esquina, ¿eh? Tiro de esquina para Crucero del Norte. Conjunto colectivero que va con el orgullo, con las fuerzas que quedan para buscar por lo menos el descuento. En 33 minutos estamos del segundo tiempo. A través de Deportes Misiones TV viviendo la Copa Posadeña y esta clasificación por ahora para Guaraní Antonio Franco.
si todo va en los carriles normales que hemos visto hasta acá, será clasificación definitiva, ¿no? Para pegarle a esa pelota Rubén Perusato. 2-4, camiseta 5. La que pone Crucero en el área con Rojas que va tímidamente. El centro que vino al segundo palo arriba. Ahí donde está el cúmulo de defensores de Guaraní. Por eso la sacan. Orellana intentaba. Hay un rebote. La juega Kliniauk. La jugó muy bien Kliniauk para la corrida de Barreto. La quiere por el medio y la recibe para el cuarto Guaraní. El remate que vino un desvío. La pedía solo. La quería solo Méndez. Benítez prefirió pegarle al arco. Lo trabaron y se la quedó Márquez. Después la jugó para Yaqué, la bajó bien en el pecho Yaqué Babelo. A la marca sobre Rojas. Gana bien el segundo central de Guaraní, Antonio Franco. Vendrá el lateral, la quiere Orellana. Recibe Orellana. Perusato. Sigue Perusato, intentó la gambeta, por ahí no. Caía Kliniauk. Se lo llevó puesto Maragato, enganchó bien. Jugó Méndez. Caído y sentido Kliniauk. Por la infracción de Maragato. El problema parece ser en el hombro derecho. El hincha de Crucero mantiene su entusiasmo, Así desde que arrancó el partido hasta ahora no ha frenado un instante el trapo, el revoleo del trapo. A pesar de que desde la cancha su equipo no contagia, no le ha fallado un solo segundo, ¿no? Caído Kliniauk, dolorido del hombro derecho. Marzuk que mira al banco y seguramente vendrá Caruso a la cancha. Se vendrá Caruso, no imagina que por el lesionado Kliniauk, veremos. El cambio será por él, Se va Kliniauk entonces, con lógica. No querrá complicar a nadie físicamente Marzuk, entonces ante la duda, el golpe de Kliniauk afuera para que se venga Caruso a ocupar el lugar de centro delantero. Seguramente se correrá Barreto hacia un costado, ¿no? Y Caruso a buscar el espacio del goleador. Ahí ya le hizo la seña, ¿no? Barreto, váyase hacia la derecha. Aquí, mientras tanto, el que la juega es Benítez. Abierto, la recibe Domínguez. Va Domínguez, intentó la personal, cayó, falta. Tiro libre que será para Guaraní. En lo que marca Franco Rioja y vendrá por arriba otra vez la Fuerza Aérea franjeada a buscar uno más. Va Roa para pegarle y está Lautaro de la Cruz. Roa hasta podría por perfil animársele al tiro al arco, ¿no? Para pegarle Roa con pierna zurda, con derecha Lautaro de la Cruz, levanta el brazo indicando la jugada, pero va Roa, Ah, no. Va de la Cruz, le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Golazo de Lautaro de la Cruz para ponerle rúbrica a esta goleada de la franja. Esperábamos el centro, esperábamos ingenuamente que esa pelota vaya en forma de centro. Lautaro de la Cruz dijo, venga centro, la clavó en el ángulo. Nada que hacer para Márquez. Remate perfecto a cobrar. Guaraní golea 4-0 y se clasifica semifinalista de esta Copa Posadeña aquí en Villa Sarita sobre Crucero del Norte. El triunfo contundente del equipo de Carlos Marzuk. Aquí, mientras tanto, corre por esa pelota Axel Rodríguez, entregando para Maragato. Enganchó o desvió en la marca. Sí, desvió en la marca de Quique Villalba. Será tiro de esquina para el colectivero que busca el del honor.
El centro que vino al segundo palo, arriba Velo. Gana bien de cabeza. Quiere lo propio Quique Villalba. Revienta. Para no complicarse la vida, Benítez. La quiere Méndez. Aguantó bien Méndez. Giró. Retrocede para Roa. Roa lo tiene más atrás a Flores para tener tranquilidad. El 1 de Guaraní Antonio Franco. La quiere De la Cruz. Recibe Lautaro. Ya gira y juega con Méndez. Roa. La dejó para Báez. Autor de uno de los goles de su equipo para Abelo. De la Cruz. Corre Yaque. Sale Flores para Quique Villalba. La tiene Quique. Aplica el freno. De la Cruz. Roa muy solo por la izquierda. De la Cruz prefiere avanzar él. Dejarla corta ahora con Méndez. Méndez para que juegue Benítez. Villalba. Otra vez Benítez. Barreto. Caruso, el recién ingresado. Retrocede juego, ya parado Crucero. Simplemente a la espera de lo que pueda hacer con la pelota Guaraní. De la Cruz. Intentó el cambio De la Cruz, la tiró para Báez. Muy buena para Báez, la bajó en el pecho, se metió al área, quiere más. Guaraní intentó el enganche y no pudo Méndez. El lateral lo va a tomar Orellana para Crucero. Jugó hacia atrás, ya que le pega para arriba. La va a correr Rojas, pero no evitará la salida de la pelota al lateral, que va a ser de Guaraní Antonio Franco. El equipo franqueado que ha sido claro dominador. El 4-0 elimina todo tipo de análisis, ¿no? En 40 minutos estamos. De principio a fin uno lo podía esperar, ¿no? Por configuración de equipo, por jerarquía de nombres, experiencia, plantel. Podíamos esperar un dominio de Guaraní y ha sido eso lo que ha sucedido en el partido. Más allá de la voluntad, del intento de los chicos de Crucero, en ningún momento estuvieron para poder competirle siquiera la victoria. No han tenido chances a lo largo del partido. Caruso, que recién ingresó y lejos de quedarse de 9 porque la pelota no le llega, retrocedió unos metros para jugar. Méndez. Otra vez Méndez servido. Recibiendo de Benítez. Roa quería con Báez. Anticipa Orellana. Este número 4 dentro de lo que ha sido la presentación de Crucero, de lo mejor de su equipo. La falta la recibió Orellana y después las ganas de Jaquet, ¿no? A veces pasándose un poco de rosca en esas ganas Jaquet, pero otro, decía Orellana, las ganas de Jaquet, tal vez la de Valenzuela en algún momento. Rojas está habilitado, ¿eh? Rojas es otro que no ha dejado de correr en todo el partido, pero está muy solo, no tiene con quién, soltó para Jaquet, se metió al área, buscó escapar a la marca. Estaba muy solo. Rojas llegó bien para buscar el centro al área, pero absolutamente nadie llegaba por adentro. Ya jugó Flores para Quique Villalba. Se arrima para jugar Caruso. Devuelve para que la juegue Benítez. Otra vez para Caruso. Quedó largo. Por eso surgía la figura de Fleita para anticipar. Manos arriba de Guaraní, 42 minutos. Y Franco Rioja, siempre decimos lo mismo, ¿no? Apelando al buen criterio del árbitro, no sería necesario alargar mucho más que a los 45 de este partido, ¿no? Aguanta Méndez, Roa, Benítez para Báez, ahí va Báez, quiere uno más Guaraní, soltó al medio para Caruso, le pegó al arco, Marque con la volada, esto sigue vivo, no seguirá esa pelota, va Barreto. Barreto con el centro, arriba de cabeza la busca Báez, la bajó a media, la quiere De la Cruz, buen pase para Báez, levantó al segundo palo, corre Márquez y la mete en el corte Freitas. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco, que irá en búsqueda del quinto gol del partido. Buscará uno más para pegarle a ese balón. Está Lautaro De la Cruz, se arrima también Barreto para jugar, no, perdón, es Méndez el que se arrima. Ahí está. Servido Méndez, la quiere Domínguez, muy solo Brian. Puede meter el centro que vino al área, al cabezazo. Arriba de Báez. No es el más alto Báez, pero
se mueve bien para cabecear en el área, ya hizo un gol y acá ganó otra vez. Salida larga del arquero hasta la mitad de la cancha, arriba Roa. Gana bien el lateral izquierdo de Crucero. Quería Orellana, pelea con Caruso. La tira afuera finalmente el lateral de Crucero, que insisto, de lo mejor de su equipo. También con la voluntad. El lateral que ya lo hizo Roa. Abelo. Soltó a Abelo para que juegue Quique Villalba. Soltó para Lautaro de la Cruz, autor de un golazo de tiro libre. El mejor de la tarde, tal vez. Arriba, el que va para uno más, quiso enganchar, no pudo. Terminó perdiendo con la marca de Valenzuela. Rojas. Roa. Abelo. Abelo para Flores. A tener la pelota. Estamos en 44, casi 45 ya de juego. En tiempo cumplido estaremos en un par de segundos. Veremos qué más quiere jugar Franco Rioja de este partido. Ya soltó la pelota Benítez. Era Méndez, perdón. Ahora sí Benítez para que corra Domínguez. El centro de Brian es bueno para Caruso. Justito cuando quería va y la terminaron sacando. Corre Benítez. Escapó Benítez, se metió al área y un hombre de Crucero caído. El centro, el rebote y al córner. Está caído Valenzuela. Será tiro de esquina para Guaraní. Antonio Franco, que todavía va, no cesa en la búsqueda del quinto. Tiro de esquina que va a tomar Lautaro de la Cruz. Todo Crucero salvo Yaque metido en su área para defender. Y apenas afuera del área está Yaque, así que mucho para defender de Crucero, para evitar el quinto de Guaraní. El centro que vino, el cabezazo, la bajaron, se la quedó Márquez. Y el árbitro Franco Rioja, en este preciso momento, marca el final del partido. Victoria con goleada de Guaraní. Antonio Franco, que acaba de clasificarse semifinalista de esta Copa Posadeña gracias al 4-0 sobre Crucero del Norte. Quique Villalba a los 4 minutos del primer tiempo. Eduardo Flores de penal a los 23 de la misma primera mitad. Ya en el segundo tiempo a los 10 minutos Báez de cabeza. Y Lautaro de la Cruz a los 37 del segundo tiempo con un golazo de tiro libre. Los goles del conjunto franjeado que de principio a fin de este partido dejó en claro la diferencia que en la previa podíamos notar de jerarquía, de experiencia, de nombres entre un equipo y otro, y terminó plasmándolo sin lugar a dudas y sin demasiadas complicaciones en el trámite del partido y en el resultado. Goleada, en definitiva, triunfo contundente, 4-0 y a otra cosa, a semifinales. Guaraní Antonio Franco, que allí esperará tranquilamente instalado la definición de su rival, que recordemos acá no hay llaves determinadas, es por sorteo. Esperará los otros clasificados, ya hay uno que es Jorge Gibson Brown, también Crucero. Bueno, esperaremos por los siguientes clasificados a esta instancia de la Copa Posadeña. Lentamente se retiran los equipos, saludándose los protagonistas de uno y de otro, con mucha tranquilidad, con la alegría lógica del triunfo para Guaraní. Y bueno, los chicos de Crucero, lógicamente, con cierta decepción por la derrota y además por el volumen de la goleada, con lógica. Ahí se retiran. Los que no se retiran todavía son los hinchas de Guaraní, que siguen cantando y alentando a su equipo como lo hicieron en gran parte del partido. Final de la historia, clasificado Guaraní. Nosotros lentamente también comenzamos, ahí están los hinchas de Guaraní, decíamos, todavía cantando por esta copa, pero también porque queremos el ascenso, decían, ¿no? Nosotros nos vamos, decíamos, lentamente cerrando nuestro trabajo aquí en cancha de Guaraní Antonio Franco en esta Copa Posadeña. Mañana estaremos con el torneo federal amateur en cancha de Bartolomé Mitre, para eso que imaginamos será un gran partido del local frente a La Picada. Nos vamos, que la pase realmente muy bien, ha sido un placer como siempre acompañarlos con el fútbol. Un abrazo muy fuerte, lo esperamos mañana y en todos los momentos como siempre con el deporte de la provincia de Misiones.